Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. El manejo inicial del paciente politraumatizado es un procedimiento esencial en la atención hospitalaria de urgencias. De la diligencia, precisión y secuencialidad con la que se realicen los procedimientos durante la primera hora de atención, llamada hora dorada, depende la disminución de la mortalidad. Aquí veremos, paso a paso y en orden, cuál es el procedimiento para atender al paciente traumatizado, incluyendo los exámenes que se le debe practicar y la actitud que debe tomar el médico que lo atiende dentro del contexto de un servicio de urgencias. En este video encontrará definición del paciente politraumatizado, causas más frecuentes del politraumatismo, manejo inicial del paciente politraumatizado, elementos necesarios, pasos a seguir y prácticas erróneas, lesiones más frecuentes y procedimientos terapéuticos. El paciente politraumatizado se define como aquel que ingresa al servicio de urgencias con 2 o más órganos o sistemas comprometidos. El traumatismo puede ser ocasionado en forma abierta, es decir, cuando se trata de heridas causadas por un proyectil de arma de fuego, arma cortopunzante u otras, con heridas o alteración de la barrera dérmica y en forma cerrada, por accidentes automovilísticos, caídas de grandes alturas y eventos contundentes de cualquier tipo con compromiso de órganos o sistemas. La atención apropiada del paciente politraumatizado puede requerir de los siguientes elementos, que deben estar a disposición en un servicio de urgencias, de acuerdo con el orden de la secuencia de atención y los pasos a seguir. Collar cervical, laringoscopio, tubos endotraqueales, cánulas de Guedel, máscara de oxígeno, guantes, fonendoscopio, catéteres, bisturí, tubos de tórax y trampas o sellos de agua, cristaloides, líquidos, sangre, monitorización cardíaca, tensiómetro, sonda nasogástrica, sonda vesical, inmovilizador de miembros o férulas y equipos de binoclisis. Linterna para examen de pupilas. La evaluación primaria hospitalaria se basa en una serie de pasos que se siguen de acuerdo con un orden o secuencia que llamaremos el ABCDE. A significa vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical. El objetivo más importante en A es manejar y descartar obstrucción de la vía aérea. La vía aérea permeable incluye maniobras como la elevación del mentón y el levantamiento de la mandíbula hacia arriba y hacia adelante para evitar la aspiración de secreciones y de cuerpos extraños que de estar presentes deben ser retirados. Todos estos procedimientos se deben realizar sin hiperextender, flexionar o rotar la cabeza y el cuello del paciente. La intubación se indica en los pacientes inconscientes con severo trauma facial, obstrucciones potenciales en la vía aérea y trauma cráneoencefálico, los cuales requieren hiperventilación. Es necesario adelantarse a estas eventualidades realizando y asegurando una vía aérea definitiva por medio de un tubo naso u orotraqueal fijado con cinta adhesiva. Un paciente puede entrar en dificultad respiratoria después del ingreso en el servicio de urgencias por edema de tejidos blandos de la cara o de la boca, de la orofaringe
o por quemaduras de la vía aérea superior. A todos los pacientes traumatizados se les debe suministrar oxígeno por cánulas o máscaras. La estabilización de la columna se puede hacer con un collar, valiéndose de un asistente que mantenga la cabeza recta. Con el paciente en decúbito dorsal, se realiza la tracción cefálica en sentido horizontal hacia atrás. Si se tiene el recurso de rayos X portátiles, la placa cervical lateral es la primera de las 3 obligatorias que se debe tomar al paciente politraumatizado. La evaluación de la columna cervical se hace por medio de una radiografía lateral de cuello que muestre las 7 vértebras cervicales y la primera torácica, para poder analizar la alineación de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, colapsos de las vértebras u otros. La cricotiroidotomía es una herramienta terapéutica salvadora en pacientes que presentan obstrucción superior de la vía aérea, intubación difícil, fracturas laríngeas, gran destrucción tisular y edema facial, entre otros. Existen 2 tipos de cricotiroidotomía, por punción y quirúrgica. La cricotiroidotomía por punción se realiza con un yelco número 14 o 16, el cual se introduce a nivel de la membrana cricotiroidea en un ángulo de 30 a 45 grados, aspirando simultáneamente hasta obtener aire. La cricotiroidotomía quirúrgica se realiza mediante una incisión dérmica inmediatamente debajo del cartílago tiroides hasta la membrana cricotiroidea. Luego se dilata la incisión con una pinza hemostática para permitir el paso de una cánula de traqueostomía de 5 a 7 milímetros. Este procedimiento no se debe realizar en niños menores de 12 años, porque pueden producirse estenosis posteriores. Otra técnica consiste en utilizar cánulas oronasofáríngeas para mantener la vía aérea permeable. B significa ventilación. Una vez establecida la permeabilidad de la vía aérea en el paso A, se debe continuar con la verificación de una adecuada ventilación. Uno de los objetivos más importantes en B es descartar neumotórax a tensión, para lo cual se requiere de inspección. En ella se observa si en el paciente existen signos de dificultad respiratoria como tirajes, taquimnea, cianosis, pérdida traumática de la pared torácica e ingurgitación yugular, lo cual orienta hacia el diagnóstico de neumotórax a tensión. Se aprecia también la expansión torácica si se presentan asimetrías, ventilación paradójica, signos de trauma externo, escoriaciones, contusiones, heridas de arma cortopunzante u orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego que hubiesen podido entrar en la cavidad torácica. Palpación. Detecta enfisema subcutáneo, crepitación por fracturas costales, hundimientos y protrusiones, colecciones en tejidos blandos, pérdida de tejidos, disminución de la expansión torácica y frémito vocal. Percusión torácica. Para encontrar sonido hiperresonante en caso de neumotórax o sonido mate cuando hay derrames o colecciones. Auscultación. Se encuentra murmullo vesicular normal, disminuido o ausente. Las lesiones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente politraumatizado son neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar, neumotórax abierto y hemotórax masivo. El diagnóstico del neumotórax a tensión es clínico, nunca radiológico. Se caracteriza por dificultad respiratoria severa, ingurgitación yugular, timpanismo y ausencia de los ruidos ventilatorios. Hay desviación del mediastino con compresión del retorno venoso de la cava, disminución del llenado auricular del volumen sistólico y del llenado coronario en diástole, hipoxia y muerte. Además, el pulmón contralateral también se encuentra comprimido con la pérdida de volumen e hipoxia. El tratamiento inicial debe ser inmediato, evacuando el aire con un catéter de teflón número 14 o 16 en el segundo o tercer espacio intercostal, con línea medio clavicular, mientras se pone un tubo de tórax.
El tórax inestable con contusión pulmonar se define como una alteración paradójica del ciclo respiratorio por fractura de 3 o más arcos costales contiguos en 2 sitios diferentes del mismo arco costal, lo cual produce la introducción del segmento de pared torácica inestable cuando el paciente inspira y lo inverso cuando expira. Generalmente está acompañado de contusión pulmonar subyacente con más hipoxia. Su diagnóstico es clínico, radiológico y gasimétrico. Los gases arteriales expresan hipoxia, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica compensatoria. El tratamiento de la contusión pulmonar severa, con alteración de la función, amerita la estabilización neumática con un ventilador a presión positiva. Se observa neumotórax abierto cuando hay una solución de continuidad en la pared torácica o pérdida de un segmento, que se llama toracotomía traumática. En este caso, el aire entra y sale nivelando las presiones intra- y extratorácica, colapsando el pulmón con balanceo mediastinal. En raras ocasiones, si el aire no sale, se produce un neumotórax a tensión. El tratamiento es el cubrimiento en 3 sitios, 2 laterales y 1 superior, la colocación inmediata de un tubo de tórax y el cierre de la herida. Se define como hemotórax masivo a la pérdida de más de 1000 centímetros cúbicos de sangre por el tubo de tórax, o el sangrado de aproximadamente 200 centímetros cúbicos por hora durante 3 o más horas. El manejo es quirúrgico y se denomina toracotomía. Las principales causas de sangrado son las heridas de las arterias intercostales, la mamaria interna y la lesión de grandes vasos. Clínicamente se trata de un paciente en estado de shock, con palidez, anemia y dificultad respiratoria. Las venas del cuello pueden estar vacías o ingurgitadas, dependiendo de la cantidad de sangre en el hemotórax comprometido. C significa circulación, control de hemorragia y prevención de hipotermia. El objetivo más importante en C es descartar el taponamiento cardíaco. El estado circulatorio se estudia clínicamente por medio del estado de conciencia y el color y llenado capilar de la piel. Una piel cenicienta y pálida refleja una pérdida de por lo menos el 30% de la volemia. La tensión arterial baja, la frecuencia cardíaca aumentada y el pulso rápido y débil son indicativos de hipovolemia. En la inspección clínica se debe observar si existe o no ingurgitación yugular, que sumada a la hipotensión y ruidos cardíacos velados, hacen el diagnóstico clínico de taponamiento cardíaco. Esta triada solo se presenta en menos del 15% de los pacientes. El control del sangrado superficial o de las extremidades se realiza con presión directa, no con torniquetes. Al reponer las pérdidas calculadas, se debe hacer una evaluación de la resucitación con líquidos y de perfusión de los órganos. Se puede obtener 3 clases de respuesta: rápida, transitoria y sin respuesta. En la primera se obtiene recuperación inmediata a la reanimación. En la segunda y la tercera, probablemente se necesite cirugía y transfusión sanguínea. Vale la pena recordar la utilización de autotransfusión de sangre de las cavidades torácica y abdominal sin contaminación intestinal. El tratamiento consiste en la inserción de 2 catéteres periféricos de teflón, número 14 o 16, en las venas de los brazos, para la infusión de un volumen de 2000 centímetros cúbicos de lactato de Ringer. Se toman muestras de sangre para hemoclasificación, prueba de embarazo en las mujeres en edad fértil y para solicitar sangre. Los líquidos infundidos deben estar tibios para prevenir la hipotermia, que tiene efectos adversos. El lactato de Ringer y la solución salina se pueden calentar ligeramente en un horno microondas, mas no así las soluciones dextrosadas y la sangre. En esta fase de hipotensión e hipovolemia no se recomienda la colocación de catéteres subclavios por el riesgo de lesiones de la vena, la arteria y neumotórax, que agravan la situación del paciente ya de por sí deteriorada. El hemotórax masivo amerita una toracotomía y el control de la hemorragia. El paciente puede presentar signos de abdomen agudo traumático hemorrágico, que imponen una laparotomía para buscar la causa del sangrado. La fractura pélvica puede almacenar hasta 3000 centímetros cúbicos en la zona 3 del retroperitoneo,
lo cual necesita un manejo agresivo de reposición de líquidos y sangre. Lo mismo ocurre con la fractura del fémur. Es importante usar una sonda vesical para medir el gasto urinario. Sin embargo, la presencia de hematoma perineal, uretrorragia y elevación de la próstata al tacto rectal son signos que indican lesión uretral. En este caso, la sonda vesical está contraindicada. La sonda nasogástrica se indica para evacuar el contenido gástrico y evitar la broncoaspiración, pero ante la sospecha de fractura de la lámina cribiforme por salida de líquido cefalorraquídeo, se contraindica su uso. D significa déficit y daño neurológico. En esta fase de la evaluación primaria, se revisa el estado de conciencia. Inicialmente en el paso A, una sola pregunta sirve para valorar A y D. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. Si el paciente responde coherentemente ante esta pregunta, se descarta lesión en el paso A y posiblemente en D. En la evaluación en este punto se utiliza la sigla ABDI, que significa A, alerta, B, responde a estímulos vocales, D, responde a estímulos dolorosos y, inconsciente, no responde. En este momento también se investiga la respuesta sensitivo-motriz. Se examinan las pupilas. No se debe atribuir cambios de conciencia a la intoxicación por alcohol y descartar lesión traumática del sistema nervioso central. La escala de coma de Glasgow tiene factor pronóstico. Se hace para valoración inicial y seguimiento. Con alguna experiencia, su realización se hace con una pregunta, una orden o un estímulo doloroso en una forma muy rápida. La escala de Glasgow proporciona una medida cuantitativa del nivel de conciencia. En ella se examina la respuesta ocular, la verbal y la motriz, sumando un total de 15 puntos. Según la escala, se dirá que hay un trauma severo cuando es menor o igual a 8 puntos, trauma moderado entre 9 y 12 puntos, y trauma menor entre 13 y 15 puntos. Si existen signos de compresión cerebral, fracturas abiertas del cráneo con exposición de masa encefálica, hundimientos y otros signos de lesión severa, se le debe avisar al neurocirujano y ordenar la realización de un TAC cerebral a un paciente hemodinámicamente estable para poder tomar la decisión de manejo adecuada. E significa exposición. Equivale a desvestir al paciente y examinarlo totalmente en sus regiones dorsal, anterior y periné, y explorar todos los orificios, bucal, nasal, conductos auditivos, tacto rectal y vaginal. Luego se le debe cubrir con una sábana o manta para evitar la hipotermia. La evaluación secundaria comprende la evaluación periódica del A, B, C, exploración minuciosa de cabeza a pies, anamnesis, exámenes y procedimientos especiales. En la anamnesis se debe hacer énfasis en el mecanismo del trauma, tiempo de evolución, antecedentes y recordar la sigla amplia, que significa A. Alergias, M. Medicamentos que ingiere el paciente, P. Patologías previas, LI. Última comida, libaciones, A. Ambiente y eventos relacionados con el trauma. Mientras se realiza el interrogatorio, hay que revisar detalladamente las lesiones por regiones anatómicas. Es necesario un equipo de especialistas para la atención integral hospitalaria. El cirujano es el coordinador de todo el equipo, conformado por neurocirujano, ortopedista, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, urólogo y cirujano plástico. Los exámenes de imagenología necesarios incluyen rayos X obligados en todo paciente politraumatizado. Cervical lateral, tórax, pelvis, TAC y ecografía. Otros estudios, según las necesidades o sospechas diagnósticas, son cistografías, arteriografías, urografías, uretrografías, etc. Es primordial recordar que el diagnóstico de cualquier anormalidad en el ABC requiere corrección inmediata. Cuando se detecta una anormalidad en A, se corrige y luego se pasa a B, en vez de esperar hasta que termine toda la evaluación. De ello depende la vida del paciente.
Además del conocimiento exacto de la secuencia de manejo del paciente politraumatizado, el médico debe tener y demostrar una actitud serena y diligente al momento de atenderlo, para que su desempeño sea efectivo y el grupo actúe consecuentemente. El doctor Rubén Ernesto Caicedo Beltrán, asesor de contenidos de este video, es especialista en cirugía general, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Trauma y profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, en donde dicta el taller de manejo inicial del paciente politraumatizado desde 1994.